Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. El amigo Sergio Berenstein sigue en merecido descanso después de un año intenso. Y tenemos hoy a un querido amigo y para mí uno de los escritores políticos más importantes de la Argentina en las últimas décadas y una persona que dio una batalla cultural en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando toda la prensa y el Círculo Rojo se desinteresaba del pasado, de los 70, de los análisis un poco más mesurados de lo que hacía la izquierda y el kirchnerismo. Juan Bautista Tata Joffre era una voz solitaria en ese mar que iba hacia pensamientos antimilitares, antitradicionales y con un fuerte sesgo hacia la izquierda. Así que Tata, bienvenido a Poder y Dinero. Muchas gracias, Fabián. Muy agradecido por la invitación. Más para nosotros una gran alegría. Sí. Acá tenés un libro, para mí, un libro clave para entender el fenómeno cubano. En la tapa, ¿quién están, Tata? Está el Che Guevara disfrazado y Fidel mirándole el pasaporte. Y ahí vas a ver la cara de, digamos, medio de susto del Che para previendo cuál podía ser la... ¿Esto es preparado para el 67 de Bolivia o antes? No, es preparado para Bolivia. Está en una casa clandestina, digamos, de seguridad en La Habana. Y algunas personas que participaban en esa reunión ignoraban quién era ese señor al que le estaban sacando fotos o mirando el pasaporte, era el Che Guevara. Porque el Che estaba muy bien ficcionado, digamos así. Había un tal Ficín. Ficín era el hombre que enmascaraba a los delegados o a los representantes del Partido Socialista Popular, a los comunistas que entraban y salían. El encargado del maquillaje. Exacto. Lo va a hacer por primera vez cuando el Che se va al Congo y lo va a hacer por segunda vez cuando el Che se va a América del Sur. Tata, sí. Estamos en plena crisis de la situación venezolana. Estados Unidos ha desplegado una inmensa capacidad militar. Corina Machado ha recibido el premio Nobel. Creo que estamos frente a pocos días o semanas que Estados Unidos haga el papelón, un gran papelón de no lograr un resultado concreto o de un cambio de régimen que marque una nueva época para Venezuela y además un mensaje al resto de la región, ¿no? Creo que quedan pocas semanas para dirimir si esto fue todo un blef o va a ser un cambio epocal en la relación de Estados Unidos. Pero sabemos, los que seguimos los temas de América Latina internacionales, que la potencia colonizadora de Venezuela es Cuba, ¿no? Es medio raro porque usualmente el grande se come al chiquito, ¿no? ¿Cuál es la historia de Fidel y Venezuela? Ahí hay toda una historia mucho antes que Chávez, ¿no? Muy anterior. Bueno, Venezuela para Cuba es la principal provincia ultramarina. Siempre Cuba miró con hambre, la verdad, a Venezuela. Mandó sus mejores soldados o sus mejores generales a Venezuela. También fueron rechazados. El Che Guevara, antes de venir hacia Bolivia o Argentina o Chile, ¿por dónde anduvo el Che Guevara antes de morir? Estuvo en Venezuela. El objetivo era un foco en Venezuela. Era un foco en Venezuela, sí. Y los venezolanos le dijeron, a diferencia de otros, aceptamos que estés acá, pero vos no vas a ser el jefe va a ser un venezolano. Y el Che no podía admitir eso. También se lo va a decir Monge, que era el presidente del Partido Comunista Boliviano, pero no le dio pelota, el Che siguió adelante. ¿Y el PC boliviano no lo apoyó? No lo apoyó, por eso no tuvo las sublevaciones o los desórdenes que podrían haber acompañado al Che, que estaba lo dejaron en el foco. Y él y Monge en las ciudades. Pero no solamente eso, sino que hubo un agregado militar cubano en La Paz, que apenas llegó el Che,
va a desaparecer y se va a ir, va a aparecer en París como agregado militar. Caramba. Eh, Que supuestamente estaba ahí para ayudarlo. Sí, está de apellido Montero. Montero después va a aparecer en Nicaragua, va a llegar a ser general en Nicaragua y va a participar en el entrenamiento de terroristas que van a atacar en la tablada a la Argentina. El grupo de Gorriarán Merlo. Exacto, ERP. sí. Bueno, entonces siempre miró con enorme ambición a Venezuela. Por la riqueza petrolera. Sí, La Plata. La Plata, sí, La Plata. Especialmente después del 89, que es cuando se cae la Unión Soviética, ¿no? Pero digamos que sí, pero... ¿Cómo vos verías el avance? Chávez toma contacto con la izquierda, con el castrismo, en el año 82. Le decían Che María o Che Buenos Aires. Quien se lo presentó fue a la guerrilla fue su hermano, que va a ser el primer embajador venezolano en Cuba. Luego, con el tiempo, él va a estar cerca, pero al mismo tiempo va a ir buscando aliados, amigos, que son los del ejército, que son los que van a hacer el golpe del 4 de febrero. O 92. Por un problema con Caldera y un sector de la política, Chávez va a salir. Claro, porque le contamos al público que es una rebelión de oficiales intermedios. Exacto, sí. Que fracasa. Fracasa especialmente en Caracas, donde estaba... Y el objetivo era matar al presidente. Sí, ¿no? donde estaba Chávez. Claro. Comandado por Chávez. Había otra fuerza que estaba en Maracaibo, etc. Y de las primeras cosas que hace Chávez es viajar a La Habana. Lo invita a la embajada cubana, que ya lo venía escuchando, y cuando llega a La Habana, venía con un ayudante, un oficial de menor categoría, de menor jerarquía, perdón, y nota que el avión va más allá de lo que es el edificio del aeropuerto. Todo el mundo se sorprende, para el avión, suben y lo buscan a Chávez y al teniente, y le dice que el comandante lo está esperando. Chávez baja en La Habana a través de una alfombra roja y estaba Fidel Castro esperándolo como si fuera un presidente. Empezó la seducción. Sí, y ahí está. Se pasa 72 horas, va a hablar en la Universidad de Cuba, va a pronunciar su discurso de tipo bolivariano. Cuando vuelve, poco tiempo después comienza su campaña electoral. Va a tener algunos contactos con argentinos, porque va a venir a Argentina. ¿Acá no tenía un vínculo con sectores carapintadas? Exacto, tenía reunión con sectores carapintadas. Y bueno, empieza la campaña y es asesorado por técnicos en publicidad y campaña, acción de lo que es una campaña y discursos y cubanos, en fin, todo cubano. Bueno, va a seguir adelante y gana las elecciones. Pero yo te diría que, siempre lo digo, Chávez llega a Palacio Miraflores, que es donde está la residencia del presidente, su lugar de trabajo, caminando por sobre los escombros de la democracia venezolana, que estaba muy desprestigiada, Fabián. El famoso punto fijo que dio comienzo a una etapa en la democracia venezolana después de la caída de Pérez Jiménez, ya había llegado... Era una democracia de élites. De élite, con muchas denuncias de corrupción. Yo estuve ahí en el año 79 cuando asumía el presidente que va a reemplazar a Carlos Andrés Pérez. La primera de Carlos Andrés Sí, Pérez. Que era un demócrata cristiano, quien voy a conocer después en Panamá, que venía a mi residencia, ya va a salir el nombre. Estoy grande ya. Carlos Andrés Pérez va a ser un hombre que va a ser, por ejemplo, informante de Argentina. Ajá. Sí, yo tengo en mi próximo libro. De los servicios argentinos. ¿Sabes a quién? Al embajador
Toranzo Montero. Opa. Sí, porque Toranzo Montero fue embajador en actividad en Costa Rica, en Nicaragua y en Venezuela. Cuento este detalle. Gobierno argentino de Perón. No, es el gobierno de Aramburu. Aramburu. Lonardi y Aramburu. Cuento esto que estaba en actividad porque en estos días hay una crítica sobre el actual ministro de Defensa que está en actividad y va a tener un cargo político. Como Perón cuando fue secretario de guerra. Sí, y como Toranzo Montero. Claro. Que después va a llegar a ser comandante en jefe. Claro. ¿Sí? Bueno, y llega al poder y de a poco empieza a hacer su política, va a tener ese golpe, ¿te acordás? Sí. Está Es mal hecho. 2002. Donde lo llevan a... Donde él renuncia, Sí, firma su renuncia. Donde él lo llevan a una isla que se llama La Orchira. En fin, va a estar unas horas. Con un hasta gran que miedo. Dicen que con un gran miedo de que lo mataran. Sí. Hasta que lo rescatan y a partir de ese momento Fidel Castro se lo dice, además él le va a garantizar la vida. Lo rescata. O sea, vos ves que 2002 es el desembarco masivo del aparato de seguridad cubano. Absoluto. Entonces van a caer toda una serie de técnicos cubanos que con el tiempo se va incrementando a través de distintos documentos que se firman, que en el 2002... ¿No desembarca el famoso comandante Ramirito ahí? No. Este hombre histórico del aparato de inteligencia. ¿Ramiro Valdés? Sí. Ramiro Valdés era el comandante, no que Ramirito, era un comandante. Mirá, la revolución cubana va a tener una categoría superior en sus oficiales que son los comandantes de la revolución. Ramirito es uno. Ramiro Valdés es uno, Raúl Castro es otro, el Che Guevara era otro, y me estoy olvidando de uno que... Cienfuegos no. No. Que tenía, era un hombre de color, cuyo hijo hoy en día trabaja en la televisión en Miami. Y Ramirito, como le decía... No, y después se va a encargar, Ramirito se va a encargar de la computación, de la electricidad, va a caer en algún momento de crisis energética en Caracas, va a coincidir con Cristina, Fernández de Kirchner. Cristina va a hablar ante él y le va a hablar a él. Recuerdo la foto. Ignorando quién carajo era este tipo, no sabían, es decir, un problema cultural. Sí, claro. Y Tata, estamos en 2002, desembarca el aparato de seguridad masivamente, más todos los médicos, este gran negocio. Pues llegan a un número entre 25 y 50 mil en su momento más álgido. Exactamente, ¿no? Entonces yo la pregunta que te quería hacer en estos días, donde se habla Maduro negocia, Maduro va, Maduro viene, a mí me da la sensación que Maduro no es un dictador, digamos, autónomo, no es un Saddam Hussein, un Franco, un Fidel Castro. Yo creo que es un hombre de Cuba que va a hacer lo que Cuba decide. ¿Sí? Absolutamente. En el año 13, cuando Chávez está por emprender su viaje final a La Habana para operarse, hace una reunión que fue televisada, televisada, es decir, la ciudadanía y el mundo se enteraron de que él elegía a Maduro. Pero Maduro era un hombre de los cubanos. Desde su juventud. Desde su juventud, sí. ¿G2, inteligencia? Había tomado clases, algo que Chávez no había hecho, y que el segundo, actual ministro que está siempre en la televisión con el mazo dando, sí. Diosdado Cabello, no tenía esa confianza, no merecía la confianza de los cubanos. Fue Maduro. O sea, además había sido canciller. El gobierno cubano post-Chávez tiene una rama que, digamos, son la rama cubana que encarna Maduro. Y después hay una rama que podemos llamar, digamos, venezolana, autoritaria, nacionalista, que es Diosdado. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Pero también depende de los cubanos. También depende. Y si no, sos boleta. Ajá, no tiene margen de autonomía él tampoco. No, ninguna, pero tiene la capacidad necesaria como para seguir en el poder. ¿Y los hermanos Rodríguez qué rol cumplen en este aparato? Bueno, para algunos, como ha salido un documento en estas horas,
tanto él como ella, son los que manejan realmente el tema del narcotráfico. ¿Hijos de un famoso guerrillero venezolano, es así? No, 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 ¿No? no. Si te digo que sí, miento. Ah, me Si habían digo que no, dicho, también miento. Tata, en ese contexto Y donde ella además manejaba mucho dinero. sí, hay viajes de ella a todos lados. Hay un viaje de ella a España en donde llamó la Sí, atención. sí, sí. Llamó gente del gabinete Sí. español, hicieron ahí. El gabinete se trasladó al aeropuerto para hablar con sí, ella. sí, para hablar con ella. En fin. Tata, en ese contexto donde Maduro es un empleado de Cuba y Diosdado tiene escaso margen de maniobra, las negociaciones americanas, las charlas, las conversaciones que está teniendo la administración Trump, ¿no tiene que ser con Cuba? Bueno, yo creo que a Cuba la citan poco. Hay algo que hace que la citan poco a Cuba. Yo no he escuchado a Trump hablar de Cuba. Exactamente. Eh, Cuando sabemos que tiene un rol no, central en no, Estados Venezuela. Unidos es el responsable de Cuba, pero no es de Trump. Eso viene ya de Eisenhower. Y Bueno, el departamento, Estados Unidos ayuda a que y el- lleguen al y el poder. Departamento de Estado, el cuarto piso, como decía el embajador Smith en su libro de memorias, que era el embajador americano en La Habana en los días de Fidel en la Sierra Maestra. Y después, a partir de ahí, ya ni hablemos de Kennedy. Kennedy dejó plantada una serie de gente. Bahía de Cochina. Para mí, por gente con la que he tenido un grado de amistad importante. Si Menem conoció a Jorge Mascanosa, fue por mí. Aclaramos a la gente que Jorge Mascanosa es un Mascanosa fue referente clave del exilio cubano. referente fundamental del exilio cubano y padre del actual Mascanosa, que es el dueño del equipo de fútbol donde De juega Messi. Messi. Exacto. Pero yo trataba con el padre. Y él va a traer en Olivos allá por el año 90. Pero murió de cáncer, pobrecito. ¿De cáncer o dicen que hubo ahí algo? No, cáncer. No fue, algunos hablan del asesinato cubano, No, pobre. enfermedad natural. No, él vino a despedirse a Buenos Aires, estuvo conmigo. Bueno, Esta bonomía de algunas agencias. No, pero no te olvides del señor presidente norteamericano que sacó a Cuba de... Obama. Sí, de la lista de... Obama. Sí. Y que le abrió todo medicamentos, Sí, turismo. Y el Papa que fue allá también. Tiene buena prensa Cuba. Sí. Y muchas radios de acá. Al periodismo como que tiene algún temor de citar a Cuba. Yo no encuentro... ¿Es temor o admiración? Sí, puede ser admiración, es el viejo pasado de ellos en muchos casos, pero no hablan de Cuba. Lo cierto es que Cuba tiene con Venezuela una sala de situación de tiempo real en donde se dan directivas y órdenes. Es el headquarter. Sí, eso está en Palacio Miraflores. O sea, no hay un ascenso militar, no hay un ascenso de un diplomático sin la venia cubana. No, pues, hermano, cuando vos tenés un país donde una fuerza extranjera maneja las Fuerzas Armadas, te dice quién tiene que ascender, descender, lo que sea. Los documentos, toda la documentación venezolana la hacen los cubanos, la controlan los cubanos. El canciller tiene asesores cubanos, los médicos cubanos. En fin, no tenés más nada que hacer. Eso no es un país, es una colonia. Yo lo siento porque lo digo siempre a mis amigos venezolanos, que el país de ustedes no es un país, en este momento es una colonia. O sea, podemos decir que lo Cuba admiten. es un microimperio, es un estado pequeño que ha logrado una potencia imperial. Sí, pero como dice un título de un libro sobre Venezuela, que es una invasión consentida. Hay un libro maravilloso de María Huerlau, que está casada con un muchacho que perteneció a la DGI, es decir, a la inteligencia castrista, viven en Miami.
debe haber poca gente que sepa tanto como él, que controlaba además países muy cercanos a nosotros. Él llevaba esas carpetas, como ser Bolivia o Chile. No enteramente Argentina, pero... Y cuando vos tenés un país que bajo ese enorme control, cuando vos lo dijiste el otro día por televisión en algún programa, de los barriles de petróleo que 100.000 Cuba... por día. 100.000 por día. Cuando son 100.000 barriles de petróleo, que Cuba no los usa todos. Los reporta. Los reporta a un precio mayor. Claro, pero petróleo más droga, ¿no? Bueno, Que le empieza con los en los con últimos los Canosa, tiempos, Fabián, Cuba ha mandado cerca de 1.000 oficiales más. Te quería hacer una pausa acá, porque ahora se habla mucho del tema droga, Venezuela. Si uno se remonta a principios de los 90, una de las soluciones que busca Fidel a la crisis por la caída de la Unión Soviética es el narcotráfico con los Ochoa, ¿no? Con el ejército. Y Panamá con Noriega. Sí, sí. O sea, la droga y Cuba toma fuerza en ella en ese momento. Ahí terminan fusilando a un general, Ochoa, que era un hombre muy considerado por la población. Era un héroe de Angola. Un héroe de Angola. Había estado en Venezuela también. Había peleado en Venezuela años antes. ¿Y lo matan? Lo matan... porque acumuló poder propio. Exacto. Y además por unas conversaciones privadas que tuvo en donde hablaban de una manera poco cordial con Fidel Castro, sobre Fidel Castro. Pero el negocio siguió. El negocio siguió, sí, estaba... Bueno, los hermanos había uno que había estado en la seguridad de la Embajada de Cuba en Chile durante los años de Allende. O sea, tuvieron en todas de los Ochoa. Sí, sí, los Paredes, ¿no? Tata, Brasil, porque en la academia, en el periodismo, Lula y el PT es la socialdemocracia sudamericana. Ahora, cuando uno ve las fotos de la inauguración del Foro de Sao Paulo y ve los discursos de la delegación cubana, tienen un rol central el PT y Brasil para Exacto. tirarle un salvavidas a Cuba. El Foro de Sao Paulo se va a crear en diciembre del año 89, tras la caída del muro de Berlín. Y se crea luego de un encuentro entre Lula y Fidel Castro en La Habana. Y va a alimentar eso que vos llamás batalla cultural a partir de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, en donde había muchos argentinos también. Mucho. Por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo, bueno, digamos eso. O sea, ¿cómo nos reciclamos? ¿Cómo reciclamos el comunismo en esta nueva etapa? Exacto, pero lo que no sé es cómo está en estos momentos posicionado Lula. Porque el otro día, antes de ayer, además yo sé que estoy hablando con un tipo que sabe más de Brasil que yo, el asesor internacional de Lula, Amorín, dijo que se podía llegar a una guerra en América Sudamericana. El Vietnam amazónico. Sí. Gran estupidez. Sí. Bueno, pero es un tipo que está en el oído de Lula todos los días. Claro. Dijo eso. Que es una forma de proteger a Venezuela. Sí, yo lo guardé en mi archivo, sigo archivando yo. Ya lo vas a usar. Entonces Lula está ahí. Y además pero Lula, el vínculo Cuba-Lula es fijo, es pétreo. Lula-Cuba. Pero ¿vos crees que es Colombia? Pétreo no, yo pensé que... No. Bueno, okay. Lula, Cuba. Sí, pues puede haber matices con Venezuela, sí, pero con Cuba no. Había mucho del progresismo con Lula también, que no eran PC, pero estaba Lula ahí. Yo recuerdo, estando en Washington, viviendo ahí, faltaba poco para irme, y un asesor de Edward Kennedy me cita en un cóctel, una recepción que se hacía, para charlar ahí las palabras finales, ¿no? Y estaba Lula.
Y Lula muy joven, estoy hablando de febrero del año 82, un mes antes de la guerra. O Como 2 dirigente meses. sindical. Como dirigente sindical. ¿Y cómo llegó ahí? Y llegó porque la invitó la cónsul norteamericana en San Pablo, que después va a terminar siendo embajadora norteamericana en Brasil. O sea, hay un seguimiento de los personajes y de las situaciones. Hay una, Algo que acá no hay. hay una permanente, Tata, vamos a la Argentina ahora, que es un sector del establishment burocrático cubano, americano, que siempre le hace las cosas bastante fácil a Cuba, desde el 58 hasta Sí, hoy. así es. Hay como uno no sabe si es ideología, Sí, si no es... hablemos de Frondizi porque eso fue todo muy penoso lo de Frondizi. Pero sí, tenés razón, porque la Argentina con Perón en el gobierno se incorporó al movimiento no alineado. Y vos sabés que eso lo manejaban 2 o 3 personas eso. Fidel era uno, Fidel Castro era uno y el otro era Gaddafi. Y sin embargo, Perón iba ahí. Perón no fue nunca ahí. Porque acá hay 2 libros escondidos míos. A ver, 2 libros escondidos míos que son digitales. a ver, Infobae. En Infobae, sí. Que es el Perón que vuelve. El Perón que vuelve es un Perón que el 20 de junio del 73 le dice a la señora de Marco, la famosa Cuca de Marco, que era una mujer de la intimidad de Puerta de Hierro, cuando Cuca se le acerca en el avión y le dice, mi general, qué lindo verlo a usted volver en los brazos del pueblo. Sí, Cuca, le dice, pero yo vengo a ocupar el poder, le dice. No un golpe, yo voy a ser un presidente constitucional. Vengo a pelear con la ayuda de Estados Unidos al comunismo. Las famosas cartas con el embajador americano, ¿no? Que hay intercambios positivos. Ahí hay 2 personas que ayudan mucho en eso, ¿no? Uno va a ser, aunque a muchos no les gusta, pero yo lo voy a decir, se llamaba Juan Alberto Viñes. Claro. Su relación con Kissinger. El otro era Lodge, que estaba ahí. Después va a venir el mejor, Gil. Robert Hill. Que a todo esto, Robert Hill es parte de este libro, aunque sea de los 50, porque es el único que va a decir, o de los pocos que va a decir, que Fidel Castro no era un innovador agrario, era un comunista. En una unión que hubo en abril del año 59 en América Que lo olió. Central. Fue de Sí. los pocos, junto a Nixon, que lo olió. Entonces acá los Berbisky de la época le tiran con todo a Robert Hill. Pero yo creo que Robert Hill, por lo menos para mí, y Slaughterman fueron los 2 mejores embajadores americanos, muy profesionales. Pero no vamos a ir a otro tema. Pero esta idea de que... Bueno, Perón y Nixon, que tenía un gran interés en hablar con Perón. Eso te lo escuché el otro día. Los elogios de Nixon en el 73 hacia sí, Perón. Que eran todo lo contrario de los enojos de Nixon allá por el 71 y las cintas de grabación en el Salón Oval. Bueno, un hombre puede cambiar. O sea, Entonces, valoraba el rol de Perón en la Argentina en el 73. Absolutamente. Bueno, ahí va a haber una alianza. Claramente. Viene Perón con apoyo americano y las Fuerzas Armadas, que lo habían echado en el 55. Son los que lo van a recoger, viejo. Y se van a sacar con Balbín, que había estado preso. Y ya ni hablemos de Solano Lima, que vivía en el exterior. Y no hablemos de Johnson Rawson Paz, en cuya casa se creó la Hora del Pueblo. Vinieron a pelear por el comunismo y esperá. A ver. Domingo 23 de septiembre, Perón gana las elecciones. 73, sí. 24 de septiembre, Perón empieza ya a moverse como presidente electo. Manda un enviado especial a Chile para darle su solidaridad y apoyo a la Junta Militar chilena. Que había el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, llevaba 12 días. Y al día siguiente, 25 de septiembre, lo matan a Rucci. Vos decís, pero Tata, eso lo sabés. No. Tengo el acta de la Junta Militar chilena, contando que ha llegado... Y después está la famosa reunión en Morón, ¿no? Sí, pero eso es mayo del 74. Poco antes que muera Perón. Sí, y ahí se habla, empieza a crecer una respuesta a lo que
la izquierda tenía en la Argentina, que era la Junta Coordinadora Revolucionaria. El plan Estando Cóndor, Perón ¿hacia ahí? como presidente de la República, los señores de Tupamaro, del ERP, del MIR chileno, asesinaban, secuestraban, cobraban, en fin. Pero había un presidente constitucional acá, viejo, y nada menos que Perón. Y entonces ya Perón, bueno, es el mismo Perón que le va a decir, allá por abril del 74, mayo, a un personaje que por ahí a vos te cae la ficha, se llamaba Vernon Walters, Oh, que viene directamente a verlo a Perón. Él viene a ver cómo estaba él mentalmente, cómo estaba Perón, se hablaba mucho de su físico, etcétera, etcétera. Y Perón le va a decir, no lo dice Perón, lo dice Vernon Walters en un reportaje a una chica de Clarín, Ana Barón Superviel. mira. Le dice, mire, general, a Vernon Walters, yo nunca mandé matar a nadie, pero a esto lo voy a tener que matar porque si no estos van a matar a la República Argentina. Vernon Walter, un ícono de la inteligencia militar americana, ¿no? Un ícono de la inteligencia militar norteamericana, manejaba 7 idiomas, lo he conocido. Estuvo en Malvinas acá para el 82 tratando de ayudar también. Estuvo porque era el número 2, venía atrás de Haig. Él llega a la Argentina por primera vez con Eisenhower, años 60. Vos no habías nacido. Con el hermano. No, con Dwight Eisenhower. Viene con Dwight Sí, Eisenhower. Yo me acuerdo que tenía gripe, pero yo salía de la cama para ir a ver. Yo quería verlo pasar adelante mío. Yo tenía 13 años, 13. Después vino con Nixon. Eso lo cuenta en su libro. Nixon. Hombre clave del golpe de Brasil. 64. Absolutamente, sí, es cierto. Un general brasilero me regaló el plan de golpe del 64 y me lo dijo, lo redactó Vernon Walter en persona. Sí, que en realidad, siempre los civiles decimos, lo redactó el general Vernon Walter. No, muchachos, esto viene pensado por los Kennedy. Exacto. Que la juegan de progre, no. Exacto. Él lo ejecutó. Yo tengo las memorias de Kennedy y eso está ahí. Trata la relación de Perón con Cuba tirando a fría siempre, ¿no? Bueno, Perón le hizo una concesión, que es una concesión a Cuba y fundamentalmente a su ministro de Economía. A Gelbar, hombre del PC. Él creyó que con eso los cubanos no iban a actuar en la Argentina. Se engañó. Se engañó y siempre se engañó. Porque en su acuerdo con Montonero, allá por febrero del 71, cuando va a Galimberti y le entrega la carta de los Montoneros y lo presentan a Galimberti, que no conocían, y él va a responder en una carta. Es un acuerdo, para el que no conoce, no es una cuestión estratégica, es táctica. Pero ayudan a volver. Exacto. Morderle los talones a Alejandro Agustín Lanusse, claro, que era el presidente. Yo cuando vuelvo ustedes paran. Exacto. Y la verdad que ellos iban, ya se había iniciado lo que era la corriente de guerrilleros a entrenarse en Cuba. ¿Es verdad? Eso está acá. Lo sé, en el año 68. Lo he leído. Tata, ¿es verdad que Cook, John William Cook, un dirigente joven peronista que después se hace maoísta, marxista, leninista, en marzo del 59 ya le insistía a Perón exilarse no en dictaduras de derecha como lo hizo, sino en Pekín o en La Habana? Absolutamente. Y nunca Perón aceptó, obviamente. No, Perón no. Y entonces le mandó a alguien que irritaba mucho a Cook, se lo mandó al Pájaro Villalón. Como mensaje. Exacto, digamos. yo tengo las cartas, pero yo tengo el archivo del Pájaro Villalón. Claro, porque esto es algo notable que me gustaría tu análisis, Tata. Yo, como profesor universitario, obviamente la academia y los jóvenes son progresistas, en Argentina, en Estados Unidos, y está esta idea de que el peronismo es progresista, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un profesor en Italia que decía, dime dónde te exilias y te diré quién eres. Y yo siempre cito los 5 destinos de exilio de Perón, 4 dictaduras de ultraderecha y un protectorado militar americano. Perón lo elegía, se sentía seguro en ese circuito americano. Absolutamente. Tanto así que cuando entra Fidel en La Habana, Cook se va a ver ese fenómeno que se ha despertado en Cuba
Y Perón dice que no va. Y se queda nada menos que con el agregado militar español, que era asesor de Trujillo, que se va a convertir en amigo de él, estando viviendo en Madrid, Perón, que lo va a ayudar a viajar y posicionarse o establecerse, la palabra, en Madrid. Cook le escribe desde distintos lugares: usted está en España. España no es Occidente, España no es nada, le dice. Usted no conoce a Nasser, no conoce a... En fin. Le vendía el tercer mundo, digamos. Exacto. Después, como ya no alcanzaba con Cook, Fidel le va a mandar al embajador cubano en Argelia. Cook como mensajero siempre de Fidel. Absolutamente, sí. Y sus análisis, que también tengo, eran defensa de la Revolución Cubana. Y le va a mandar al embajador, que incluso hasta le va a ofrecer plata a Perón, y él lo cuenta, además, es tan desagradable que cuenta eso. Pero Perón no iba a ir nunca. Perón tenía muy claro de qué lado estaba en la Guerra Fría. Absolutamente. Oíme, Fabián, el embajador americano que manda a Estados Unidos a Buenos Aires cuando Perón asume como presidente es Robert Hill, que había estado en España. Habían convivido en España. Hill era embajador mientras Perón estaba en Puerta de Hierro. Bueno, pero la reunión que se iba a hacer en Nueva York iba a ser el 7 de diciembre del 74, se cae por dos razones. Primero, porque Perón va a tener un problema cardíaco en noviembre y Nixon estaba entrando en su etapa final del Watergate. Porque el que veía bien ahí era Nixon, con Kissinger, no era Ford. La historia dice que cuando Fidel visita a Estados Unidos como héroe en el 59, el funcionario que no logra engañar es a Nixon como vicepresidente. Bueno, pero pasa es que le toman el pelo. Estás hablando de abril del año 59. Va a tener una reunión con Nixon porque Eisenhower dice que prefiere jugar al golf. Y va a tener un problema porque tiene una discusión con Nixon y una toma de pelo. La discusión es por qué fusilaron a unos aeronáuticos hace unos días atrás, cuando habían sido juzgados y habían sido exculpados, digámoslo así. Bueno, y Fidel rechazó la sentencia y lo fusiló a los tipos. La segunda fue cuando un oficial que acompañaba a Fidel, Nixon le muestra una lista de los comunistas que Estados Unidos sabía que integraban sus fuerzas. Y entonces Fidel le muestra al oficial: oye, ¿tú sabías que es comunista? Oye, yo no sabía nada. Dice, y era él. Esas cosas Nixon las sabía. Es decir, sabía que estaban tomando el pelo, y si no había alguien que le iba a decir: señor, se rieron de lo que usted dijo. Muñoz Marín va a ser el mismo tipo que va a venir a Buenos Aires. Este hombre que mencionás. Claro, porque Fidel viene con Muñoz Marín y Celia Chánchez, muy importante. Va a ir ahí por Devoto, van a comer una paella en la casa de una parienta. Al poco de tomar el poder en Cuba. Cuando Fidel viene a hacer un viaje latinoamericano, viene a Buenos Aires y va a Brasil. Gobierno de Frondizi. Gobierno de Frondizi. Entonces Frondizi lo va a recibir con Julio Moedo, que era el embajador en La Habana, y con Carlos Florit, que era el canciller. En donde Fidel pide armas. Ajá. Y
Florís lo insta a que no pida armas porque no se la van a vender. Acababa de tener un problema muy desagradable en Panamá. Una serie de cubanos que acababan de instalarse en Cuba o intentar instalarse en Panamá. Lo conversé con eso cuando vino el último presidente de panameño, Como Molino. un principio de resistencia. Sí, sí. Y va a tener una reunión en el exterior antes de llegar a Buenos Aires con Raúl Castro. Le habían arruinado ese viaje a la Argentina. Pero en fin. Tata, yendo a Cuba y la Argentina, así recorramos rápidamente. Cuba teniendo un rol importante en la guerrilla argentina 73-80, ¿o no? ¿O lo delega en otro? No, es Cuba, absoluto. Es Cuba. Yo los desprecio. Yo no me perdono a los cubanos el daño que han hecho a la Argentina. O sea, la mano es 73, anterior. Está bien, pero digo, pongamos espera un momentito. Gobierno de Perón en adelante. No, es anterior. Sí. Pero atacan todo gobierno. ¿Cuánto es Cochinos? Cochinos Abril del 61. Primeros meses 61. Después de Bahía Cochinos, se abre la primera escuela de guerrillas extranjeras. ¿Quién es el primer alumno? Un argentino. Macetti. Jorge Macetti. Que va a ser el del foco en Salta. Año 60, 4 de enero del 60. ¿Cómo vivíamos los argentinos? Bueno, no había nacido, pero vivíamos país casi sin pobreza. Sí, alegremente, despreocupadamente. Es cierto, había un sector de la política que no participaba, pero el 4 de enero del 60, a las 11 de la noche, el Che Guevara citó a Osvaldo Bayer, Sara Gallardo y 3 dirigentes más. Se coló la mujer de Rodolfo Walsh en la comida, en ese encuentro, y se armó un despelote porque vos no entrabas así si no estabas invitado. Y ahí él va a dar una clase de cómo iniciar la guerrilla en Argentina para la toma del poder. Estoy hablando del 4 de enero del 60. Frondizi no estaba ahí. Frondizi era un hombre un presidente constitucional. Al año siguiente, el Che va a venir acá y alegremente va a tener una entrevista con Frondizi en Olivo, le va a armar un despelote terrible, pues la culpa la tiene Frondizi. Pero mientras le habla de la paz y el acuerdo en América Latina y entre Argentina y Cuba, no le cuenta a Frondizi que Cuba estaba cerrando un acuerdo de armas con la Unión Soviética, que lo convertía en uno de los países con mejor ejército de América Latina. Tata, el apoyo de Cuba al terrorismo, a la guerrilla, ¿es al ERP y a Montoneros o solo a ERP? Fidel tenía una particular estima por Montoneros. Claro, pues, religioso. Sí, porque... Formación jesuita. Sí, y además estaban dentro del peronismo. Claro, entrismo también. Sí, el entrismo. Sí, es una palabra clave en Perón eso. O sea, ¿esa idea que apoyaban al ERP solo? No. No. Si vos lo lees a Mattini, hay una misión de Mattini antes de Azul, es decir, enero del 74. 74, Azul 74 era Perón, donde va a pedir armas y rebota. No se la dan. Rebotan al ERP. Rebotan al ERP, sí. Y ahí él se entera por Barbarroja, que era jefe de los servicios, ¿no? No, era el jefe del Departamento América. Y se va a enterar a través de otros datos que el Departamento América prefería trabajar con Montoneros y con el ERP. No era un enemigo el ERP, pero no podía esperar demasiado. ¿Cuba y el proceso? ¿Buena relación? Sí, claro que había buena relación. Vos no hablé de mí, yo no hablo de vos. Así es. Buena relación. Hasta que un día alguien se puso nervioso y desaparecieron dos o tres diplomáticos cubanos acá. Pero convivieron bien. Exacto, sí. ¿Cuba, Alfonsín?
Cuba-Alfonsín, muy buena relación. O sea, yo siempre le critico a Alfonsín, y tengo respeto por Lanuse por lo siguiente. Lanuse era un militar que frente a la frontera gigante y larga que tenemos con Chile, no tuvo ningún problema en encontrarse con Allende por el problema del Bigle. Alfonsín no pudo encontrarse con Pinochet. Alfonsín no fue a hablar de la enorme cantidad de problemas que teníamos nosotros de tipo fronterizo, económico, social, técnico. Pero sí pudo ir Pero había una afinidad, ¿no? Pero sí pudo ir a La Habana, A La Habana. a boludear. Y a defender a Daniel Ortega y la Revolución Cubana en Washington. Eso fue terrible. Y nada menos fue que frente a Ronald Frente a Reagan, Reagan. en el Jardín de las Rosas. Tata, me, acuerdo, nos queda... me acuerdo de los progres radicales que hace. Dale, Raúl, pegue fuerte. Pegue. Y lo último, Tata, tenemos un minuto. ¿El Cuba y el kirchnerismo? Y no hay kirchnerismo sin Cuba. No hay kirchnerismo sin Cuba. No. Desde el origen. Porque Rocha insistió, el embajador Rocha insistió ante Duhalde que eligiera a Kirchner de candidato a presidente. Y es más, yo te lo voy a decir, pero sin echarle la culpa a él. El canciller de Eduardo Duhalde va a abstenerse en la condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Como gesto de amistad. Sí, cambiando la política que había sido un par de años antes con De la Rúa. Bueno, Tata, desde ya nos quedan un montón de cosas, así que te comprometemos para un próximo programa. Sos una enciclopedia viviente y tenemos nada más que 50 minutos. Le agradecemos a todos y les prometemos traerlo al Tata Joffre en un próximo programa. Que tengan buena semana.